vamos a estudiar qué son y cómo se utilizan las compuertas lógicas que se utilizan en muchas aplicaciones dentro de la electrónica digital. Regresándonos un poquito a lo que es la electrónica analógica, sabemos que todos los dispositivos se fabrican con silicio y germanio. Silicio y germanio sabemos que se utilizan obviamente pues para fabricar diodos, transistores y diversos dispositivos que, como les comento, se usan en electrónica analógica. Una vez que ya se trabaja con eso, posteriormente se fabrican las compuertas. Acaba de aclarar que tanto en electrónica analógica como en electrónica digital, el silicio y el germanio pues son los materiales básicos que se utilizan pues para generar cualquier dispositivo. Entonces, primero es lo analógico, como les comento, diodos, transistores. Ya haciendo arreglos de diodos y transistores con resistencias y otros dispositivos, se fabrican las compuertas, que bueno, dentro de alguna de las definiciones que encontramos en los libros o en el internet, dice que es el mínimo elemento que se utiliza en la electrónica digital, y es tal como lo dice la definición, mínimo elemento. Aquí ya se ven algunos símbolos de las compuertas que les comento. Y bueno, aquí adentro, obviamente, acá adentro de cada símbolo, pues se da por entendido que hay esas conexiones que les comento. Hay diodos, transistores, resistencias conectados de tal manera que, bueno, van a hacer una función específica según la compuerta que estemos trabajando. Entonces, ahí en una de las tareas que ustedes ya me entregaron, les pedía eso precisamente, que buscaran la definición de compuerta. Y bueno, una de tantas definiciones dice que es el mínimo elemento que usamos en la electrónica digital. De aquí hacia abajo ya no hay nada. De aquí hacia abajo, si yo me quiero ir más a fondo, obviamente ya estaría entrando a la electrónica analógica. El analizar lo que hay adentro de cada una de estas compuertas, pues ya implicaría un análisis, pero como les comento, en electrónica analógica. Entonces, a partir de aquí hacia arriba es electrónica digital. Y bueno, vamos a ver qué son estas compuertas. Aquí tengo ya 3 en esta tabla, donde pues, se observa el nombre, el símbolo, la función y la tabla de verdad. Una de las definiciones que les encargué ahí en su tarea pues era precisamente esto. Quizás si hablamos de un símbolo, hablamos de una función, pues ya en otras materias lo hemos visto, o en otros estudios lo hemos trabajado, pero quizá aquí sea la primera vez para algunos de ustedes que se trabaje con este concepto de tabla de verdad. Si decimos que las compuertas lógicas se utilizan en electrónica digital, también debemos de recordar que en electrónica digital se trabaja con el sistema binario, porque ya sabemos, las computadoras o cualquier sistema digital trabaja con esto, con unos y ceros. Acuérdense, se puede resumir todo a tener un LED o un foco prendido o apagado, o un circuito prendido o apagado, como lo quieran ver. Bueno, eso implicaría un 0 en binario o un 1 en binario. Entonces, dado que todo esto es aplicado al sistema binario, o bueno, es la electrónica digital, tenemos nada más algunas posibilidades de trabajo de estas compuertas. Y bueno, esas posibilidades que existen de que trabaje de una u otra manera la compuerta, esas posibilidades son las que se encuentran ubicadas en la tabla de verdad, que ahorita vamos a analizar. Dado que, como les comento, usamos solamente unos y ceros. Recuerden que aquí en electrónica digital no hay más números más que unos y ceros, y eso, bueno, nos limita, digamos, la aplicación que yo le pudiera dar en cuestión de variedad de números, ¿sí? Vámonos más fácil, es la tabla de verdad. ¿Por qué está listada nada más 4 renglones en la tabla de verdad? Bueno, porque son las únicas posibilidades que existen de trabajo de esta compuerta. Es por eso que digo que delimita. Si es que esto no estuviera en sistema binario, si es que estuviera en decimal, por ejemplo, bueno, aquí donde tengo estos unos y ceros, podría tener cualquier cantidad, cualquier cifra diferente, obviamente, a 1 y 0. Y bueno, pues ya la tabla se extendería pues muy muy grande, de hecho hasta infinito, porque si nos vamos a los números reales, hay cualquier cantidad de valores o cifras que podemos representar, y no nada más el 1 y el 0 como se limita aquí en electrónica digital. Entonces, ya está la definición, dice es el elemento mínimo. Y bueno, empezamos. Aquí tenemos en el primer renglón, dice es una compuerta que se llama AND.
así como la ubicamos ahí en su tarea, seguramente encontraron de dónde viene el nombre. Este AN es ya traducido al español como una I. Ahorita vamos a ver qué implica esa I. De la misma manera, la OR es una O, ¿sí? Cuando lo hacemos en español decimos una compuerta, bueno, si lo traducimos esta AN sería una compuerta I. Vamos a ver qué implica eso de I. El símbolo, pues como lo vemos, es algo parecido a una D mayúscula, igual ya lo debieron haber visto ustedes. Igual podrían recurrir a los simuladores de circuitos, ahí van a ver pues el símbolo más detallado o un poco mejor elaborado. Así aquí, bueno, así de rápido yo les comento, es algo parecido a una D mayúscula. Tenemos entradas y salidas. En la tarea que les dejé también les pedía que trabajaran con lo que son variables binarias, ¿sí? ¿Qué son las variables binarias? Pues muy sencillo. Estamos hablando de que el sistema de numeración es el binario. Bueno, ¿cuáles serán las variables binarias? Bueno, pues son las variables que van a tomar solamente estos valores, 1 y 0. Lo mismo con las funciones, ¿sí? Tanto variables en este caso, recordando ahí de los temas de matemáticas, variable puede ser cualquier letra, la A, la B, la F. Son variables que al delimitar, al decir que solamente pueden tomar unos y ceros, pues estas son variables binarias. Lo mismo las funciones, ¿sí? Si yo estoy indicando que una función está compuesta con variables binarias, pues también la función es binaria. Se le llama binarias o booleanas, seguramente lo encontraron ahí en su investigación. Y bueno, el por qué se le llama booleanas obedece a parte de la historia. Y bueno, lo importante aquí es que ya lo empezamos a aplicar. Está el símbolo, como les decía, hay variables, en este caso A y B son entradas a la compuerta y la F es la salida. ¿Qué función hace una compuerta AND? La función es una multiplicación, aquí lo vemos, dice que F, que es la salida, va a ser igual a la multiplicación de A por B, es decir, las dos entradas que yo tengo, A y B, las multiplico y esa va a ser mi salida para este caso. Operación sencilla, nada nuevo, multiplicación la hemos trabajado desde siempre. Entonces vamos a ver qué implica la tabla de verdad. Como les comentaba, está limitada esta tabla nada más a las posibilidades que existen de trabajar con esta compuerta AND. Solamente hay 4 posibilidades. En el momento de que yo digo que la A y la B son variables binarias, pues está limitado a que la A y la B sean unos o ceros. Entonces, en el primer renglón dice que las dos variables sean 0, o en el segundo la B1, en el tercero la A1, o en el último renglón de mi tabla de verdad, que las dos variables sean 1. No hay más posibilidades. Si alguien pudiera pensar que hay más posibilidades o hay otras formas de que trabaje la compuerta, simplemente no hay. Esas son las únicas 4. Y bueno, vamos a ver qué implica el llenado de esta tabla. La F, pues como sabemos es la función, es lo que está saliendo de la compuerta. Quise explicarles primero la AND porque bueno, aquí no va a haber ninguna diferencia respecto a lo que ustedes ya trabajan. Ustedes han hecho multiplicaciones desde primaria, entonces todo lo que ustedes aplicaban en primaria lo podemos aplicar al menos hasta aquí sin ningún cambio. Es decir, vamos a multiplicar A y B. En este caso multiplicamos las dos entradas A y B. Para el primer renglón multiplicamos 0 por 0. Como lo hemos hecho desde primaria, 0 por 0, ¿cuánto es? Pues es 0. O lo mismo en el segundo renglón. 0 por 1, ¿qué nos da? Pues otra vez nos da 0. 1 por 0, pues igual 0. Cualquier cosa que multiplicamos por 0, pues ya sabemos que nos da 0. ¿Qué pasa en el último renglón? Bueno, aquí ya tenemos la multiplicación 1 por 1. Estamos aplicando el producto de A y B. Tenemos 1 por 1, pues obviamente 1 por 1 es 1. Esto sería lo que resulta de esta tabla de verdad, como les comento, para la compuerta AND. Ahora, ¿por qué se le llama compuerta? O bueno, ¿por qué tiene ese nombre? ¿Por qué es AND o por qué es I ya en español? Bueno, lo podríamos interpretar de esa manera. La salida, como les digo, aquí a la salida de la compuerta podemos poner un LED o simplemente expresarlo como que la salida está habilitada o el LED está prendido. ¿Por qué se le llama compuerta AND o compuerta I? Bueno, se dice que la salida, en este caso F, la salida F o el foquito o el LED que le pongamos ahí en la salida F, se va a prender cuando la entrada A esté prendida y la entrada B esté prendida. Esa es la razón por la que se le llama compuerta AND o compuerta I. Y aquí lo vemos en la tabla. Me dice, la salida va a prender cuando A y B estén prendidos. A y B, ahí está. A está prendido, B también está prendido. Es la única opción donde se prende la salida F. Vean que aquí no se cumple. A y B está prendido, no, por eso está en 0. A y B está prendido, no. En ninguno de los 3 primeros renglones se cumple que A y B estén prendidos, es por eso que tenemos los ceros.
y bueno, en el último renglón pues sí se cumple. Es la razón por la que se llama así, compuerta AND, compuerta y bueno, como les digo, es una multiplicación. En el segundo caso tenemos una compuerta OR, bueno, esta es una O. El símbolo cambia, ¿sí? Vean que el símbolo pues ya no es como el anterior, que era algo así como una D mayúscula, no. Esto es algo parecido a una flecha. Si no han trabajado mucho con esto, bueno, les recomiendo que se vayan a los simuladores, a los libros. Hay muchos lugares donde ustedes pueden encontrar el símbolo para que lo practiquen, trabajen con este símbolo y bueno, aprendan a hacerlo adecuadamente. Vean que aquí hay una curva, donde está la entrada A y B, hay algo así como una curva, y en la salida F está algo parecido a la punta de una flecha. Entonces el símbolo, bueno, hay que practicar para dibujarlo adecuadamente. Y bueno, la función que hace en este caso la compuerta OR es una suma, aquí lo tenemos. La anterior multiplica, ¿qué hace una compuerta OR? Hace una suma. Entonces vamos a sumar en este caso las dos entradas. Dice que la función es F es igual a A más B, ¿sí? Y bueno, de la misma manera vamos a llenar la tabla de verdad. ¿Qué pasa cuando yo sumo 0 más 0? Como les digo, como lo hacemos arriba, aplicando aritmética ahí de lo que ustedes saben desde primaria. Entonces vamos a hacerlo aquí igual. 0 más 0, pues solamente nos va a dar ¿cuánto? Pues 0. ¿Qué pasa cuando sumo 0 más 1? Pues el resultado es 1. 1 más 0, el resultado es 1. En el último renglón de esta tabla de verdad, ya viene una diferencia respecto a lo que ustedes sabían. Todo lo que ustedes manejaban desde primaria, bueno, aquí ya no se va a aplicar, porque vean la situación, dice 1 más 1, ¿cuánto es? Obviamente, si nos vamos a nuestras clases de primaria, 1 más 1 pues es 2. Pero ese resultado de 2 es en el sistema decimal. Entonces sí, claramente 1 más 1 es 2. Pero yo no puedo poner aquí un 2. Yo no puedo poner aquí un 2 porque estamos en binario. Entonces, es una parte nueva que ustedes tendrían que acostumbrar a hacerlo si es que no lo han hecho. Y saber o recordar que en binario 1 más 1 no va a ser 2. En binario 1 más 1 es 1. ¿Sí? Entonces, es importante esta diferencia, como les comento. De todo lo que hemos visto hasta aquí, esa es la primera diferencia respecto a lo que ustedes ya conocían, ¿sí? Todo esto ustedes ya lo habían hecho, ya no hay nada nuevo. La novedad, digamos, al hablar de compuertas empieza aquí, que 1 más 1 lo vamos a representar como 1. Bueno, tiene toda una explicación ahí que les recomiendo que la busquen. Si es que todavía hubiera dudas de esta parte, bueno, consúltenme y yo les aclaro la situación, por qué ese 1 más 1 es 1 en binario. Y bueno, les decía, acá es una compuerta I, aquí es una compuerta O. ¿Por qué se dice que es una compuerta O? Bueno, lo vamos a interpretar de la misma manera como lo hicimos arriba. Aquí decimos que la salida F va a estar prendida o va a estar habilitada o va a estar en 1, como le quieran llamar. La salida F va a estar prendida cuando la entrada A esté prendida o la entrada B esté prendida. Aquí ya me está dando la opción que puede ser A o B. Acá era forzosamente las dos, decía A y B están prendidas, fue cuando prendió la salida. Aquí no, aquí me da la opción de cualquiera de las dos. Me dice A está prendida o B está prendida en caso de que sí se prende la salida. Entonces vean aquí, el único renglón donde no se cumple esta situación de la O es el primero. Me dice A o B están prendidas, pues no, vean que las dos están apagadas, por eso mi salida quedó apagada. En el segundo renglón dice A o B están prendidas, sí, en este caso B está prendida, es por eso que F está prendida en 1. En el siguiente caso pues está invertido, ahora la que prende es A y B no está prendida, bueno, la salida también es 1. A final de cuentas, hasta acá abajo en el último renglón, me dice A o B están prendidas, bueno, pues en este caso están prendidas las dos, es por eso que, bueno, la salida también está prendida, está habilitada, debido a que se sigue aplicando esta situación de la O que les comento. Entonces ya está, llenamos nuestra tabla, sabemos que es una suma, es una O, me dice A o B están prendidas, prende la salida. Esto es lo básico incluso de la programación. Si ustedes estudian con los PLC, por ejemplo, estudian con cualquier software de programación para lo que ustedes quieran, todo empieza aquí empieza toda la lógica de la programación. ¿Por qué? Porque esto que tenemos aquí, esto es lo mismo que un circuito serie, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo un circuito serie? Es decir, tengo por ejemplo 4 resistencias en serie. Si una de las resistencias se quema o ya no funciona, está desconectada, bueno, ¿qué pasa con las otras resistencias? Ya no va a haber corriente, o si fueran focos igual. Si yo pongo, no sé, 3 foquitos en serie, como las series de los árboles, bueno, las series viejitas,
¿Por qué se dice que era una serie de Navidad? O bueno, ¿de dónde viene el nombre de la serie de Navidad? Bueno, resulta que los poquitos se ponían en serie. No sé si les tocó ver ustedes que en algunas series de las viejitas, si un foquito no prendía, ya hacía que varios se apagaran. ¿Por qué? Porque estaban conectados precisamente en serie. Entonces, es lo mismo que está pasando aquí, ¿sí? Aquí me dice, para que prenda la salida, todas tienen que estar prendidas. Por ejemplo, aquí dice, A y B tienen que estar prendidas, por eso prende la salida. Este es un circuito serie en el que todas las variables deben de estar habilitadas, o todos los focos deben estar prendidos, o todas las resistencias deben estar energizadas para que la última, digamos, conduzca. Es por eso que tenemos aquí el 1 cuando todas están en 1. En el caso de la OR es un circuito paralelo. ¿Por qué es un circuito paralelo? Porque cuando tenemos en este caso focos en paralelo, o resistencias en paralelo, o interruptores en paralelo, la corriente tiene opciones para pasar. Podría pasar por un elemento, que en este caso sería el A, podría pasar por el elemento B, o podría pasar por los dos elementos. Se vean que la salida está prendida. Entonces, esto es algo básico que ustedes deben de manejar, deben de asimilar de esta manera. Es el principio de cualquier tema de lo que es el control, de lo que es la automatización, de lo que es la programación dentro de la ingeniería. Entonces ya está, sus tablas de verdad de cada una de las compuertas, ya está explicada la función, equivale al sistema, a circuito serie, esto equivale a un circuito paralelo. Y bueno, la última compuerta que tengo aquí en la tabla dice que se llama inversor. ¿Qué es un inversor? Pues esto también es nuevo, esto ustedes no lo han visto en ninguna parte, si es que no lo han trabajado en sus materias anteriores. Tenemos aquí que hay una entrada y una salida. Es importante destacar que quien hace el efecto de la inversión aquí en este símbolo es el círculo, ¿sí? Si ustedes encuentran esta compuerta, bueno, encuentran un símbolo parecido donde nada más está el triángulo, ese no va a ser la inversión. Quien hace en realidad la inversión es el círculo. Vamos más allá, o vámonos más fácil. Si yo le quito el círculo a este símbolo, esa compuerta ya no es un inversor. Simplemente la salida sería lo mismo que la entrada. Entonces es importante aclarar que quien hace el efecto de la inversión, quien hace ese inversor es el círculo que tenemos acá. Y bueno, ¿cómo se va a leer esto? Dice F y A. Ya sabemos que A es la entrada, F es la salida. ¿Cómo lo leemos? La F es igual a una A. Aquí tenemos arriba una comita, o A con una línea arriba. Esto se lee como A negada. Me dice ahí la teoría, dice F es igual a A negada. Cualquiera de las dos simbologías que ustedes quieran usar, esta A o esta A, se lee como A negada. ¿Y qué significa eso de la negación o del inversor? Bueno, significa que como tenemos nada más dos variables, o bueno, dos valores en binario, si entra un valor que va a salir, pues va a salir el opuesto, o el inverso, o el negado, ¿sí? Es como lo trabajamos. De tal manera que si entra una A, ¿cuál sería el valor inverso? Nada más hay dos, 0 y 1. Si entra un 0, ¿qué va a salir ya negado? Pues sería un 1. O lo mismo, si entra un 1, ¿qué va a salir ya negado? Pues sería un 0. Esta tabla es muy sencilla. La función, como les comento, simplemente es la inversión o la negación. Y bueno, a partir de aquí ya se van haciendo compuertas cada vez más grandes o circuitos más grandes al momento de que se combinan. Yo podría combinar una compuerta AND con un inversor, o podría combinar una compuerta OR con un inversor, o podría combinar muchas compuertas con todas las que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a ver enseguida otras dos compuertas al menos que surgen de la combinación que les comento, ¿sí? Estas tres son las básicas. A partir de aquí surge lo que ustedes quieran en electrónica digital. Pero bueno, vamos a ver aquí al menos dos compuertas más que va a ser combinación de estas básicas que ya hemos definido. Y bien, aquí tenemos dos compuertas que ya surgen, como les decía, de la combinación de las anteriores. Aquí arriba tenemos la compuerta AND que estaba originalmente, pero ya combinada con un inversor. Acuérdense que del inversor, quien es de hecho la parte activa, digamos, del inversor, es el círculo que estaba en la puntita del triángulo, ¿sí? Este triangulito que tenemos por acá como inversor, que nace el efecto de la inversión, es el círculo. Entonces ya está. ¿Qué pasa si yo junto esta, la original, que era una compuerta AND? ¿Qué pasa si la junto con un inversor? Se va a generar la compuerta NAND. Ahí tenemos la compuerta NAND, es la misma que ya hemos visto. Nada más le agregué la N. Y bueno, ¿qué implica esa N? Pues es la negación, ¿sí? Es decir, vamos a hacer, ¿qué operación sería?
Ya sé que esta que está aquí inicialmente es una multiplicación a esta. ¿Qué vamos a multiplicar? Las dos entradas A y B. Ahí está, A y B multiplicado. Y después de que yo los multiplique, ¿qué implica el círculo que está aquí? Bueno, que lo tengo que negar. Entonces, ¿cómo se va a leer esto? Dice F es igual a A por B negado, ¿sí? A por B negada, y vamos a poder llenar su tabla de verdad. Lo mismo acá abajo. Vean que la compuerta OR, pues es una combinación de la que definíamos anteriormente, que era la OR, ¿con qué? Con un inversor. Igual como en el caso de arriba, esta era la OR, le agregamos nada más la N de la negación, y eso es una compuerta NOR. Y bueno, su función ¿cuál es? Dice que F es igual a A más B negado, ¿sí? A más B negado es como lo vamos a trabajar. Algo que no les comenté hace un momento, que definíamos las anteriores, es que en la tabla de verdad, sí les dije que en la tabla de verdad tenemos las 4 posibilidades que existen de manejar los datos aquí en las compuertas. Son 4 posibilidades, que estén 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y bueno, en realidad esto que tenemos ahí en la tabla de verdad del lado izquierdo en las entradas, en realidad así como está es una numeración. Si ustedes son observadores, se dan cuenta que obviamente 0, 0 al convertirlo a decimal, pues no hay más que es un 0, ¿sí? 0, 1 en decimal es 1, el 1, 0 o el 10, ¿sí? El 10 en binario, ¿sí? Es decir, si yo tuviera esto, 10 en binario es igual a ¿qué número? Es igual al 2 en decimal, ¿sí? Esto lo convertimos a decimal, es el 2. ¿Y el siguiente cuál es? El 1, 1 en binario convertido a decimal es el 3. Entonces ven que en realidad es una numeración. 0, 1, 2, 3 es igual acá. 0, 1, 2, 3 es lo que tenemos ahí al convertirlo ya en decimal, pues es en realidad una numeración ascendente, ¿sí? Desde el 0 hasta qué número, en este caso hasta el 3. Son las combinaciones que tenemos posibles siempre que tengamos una tabla de verdad. Vean que en este caso es una tabla de verdad para ¿cuántas variables? Para 2 nada más. En el caso del inversor, porque nada más eran 2 renglones, bueno, porque era una sola entrada. Aquí tenemos 2 entradas, entonces en total tengo ¿cuántas combinaciones posibles en la tabla? Pues son 4, y bueno, no es más que una numeración ascendente, 0, 1, 2 y 3 en decimal. Bueno, vamos a llenar la tabla, ¿sí? Vean que las tablas de verdad no es necesario que ustedes las tengan en algún acordeón, en algún formulario que quieran usar para los exámenes. Las tablas de verdad ustedes las pueden llenar con que ustedes recuerden la teoría, con que ustedes sepan de dónde viene todo esto, pues fácilmente pueden llenar las tablas. Entonces, no es necesario que se las aprendan de memoria, ¿sí? Esto no es necesario que se lo aprendan de memoria ni que lo tengan por ahí en alguna guía o en algún formulario. Simplemente con que ustedes sepan cómo se llena, con eso es suficiente. Entonces, vamos a hacer la operación. Me dice NAND va a multiplicar las 2 entradas, y después de que las multiplique las va a invertir. Entonces lo hacemos. ¿A qué es igual 0 por 0? Pues 0 por 0, nada más de la multiplicación nuevamente es un 0. Cuando lo negamos, cuando lo invertimos, ¿qué nos va a dar? Pues un 0 invertido va a ser un 1. Ahí está. Ahora el siguiente renglón, 0 por 1, solo de la multiplicación es un 0. Al invertirlo, pues nos da 1. Siguiente renglón, 1 por 0 multiplicado de 0, invertido, ¿qué nos va a dar? Pues ya nos lleva al 1. Y el último renglón, 1 por 1 obviamente pues es 1, y ya invertido, ¿qué nos va a quedar? Un 0. Entonces vean que estos resultados pues son totalmente los contrarios a los que teníamos en la tabla de la AND. En la AND teníamos aquí 3 ceros y un 1. Bueno, aquí está al revés. ¿Por qué está al revés? Precisamente porque pues es una AND invertida o negada. Y va a pasar lo mismo con la NOR, ¿sí? La NOR, pues hacemos la operación, tendríamos 0 más 0, solamente 0 más 0 sumado, obviamente nos da 0, ya con la negación tendríamos 1. Después, ¿qué tenemos acá? 0 más 1, ¿cuánto es 0 más 1? Pues es 1, negándolo nos va a dar 0. 1 más 0 es 1, negado, ¿qué nos va a dar? 0. Finalmente, el último renglón dice 1 más 1, acuérdense que ya no es el 2. 1 más 1 en binario es 1, negado, ¿qué nos va a dar? 0. Esta es la tabla de verdad de la compuerta NOR, ¿sí? Como les digo, no hay gran ciencia para llenarlas, aunque ustedes sepan interpretar la función o recuerden qué función hace cada una de ellas. Con eso es suficiente para que llenemos la tabla de verdad. Una vez que definimos las compuertas básicas, bueno, ya podríamos
combinar todo lo que sea necesario para generar circuitos más grandes y llegar a muchas aplicaciones. Como decía al inicio del video, las compuertas son el mínimo elemento de la electrónica digital. A partir de ahí pues podríamos generar registros de desplazamiento, flip-flops, microprocesadores, microcontroladores, cualquier cosa que ustedes encuentren en un circuito digital, bueno, aparte de ahí de las compuertas. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí ya está un caso en el que estoy combinando tres compuertas de las básicas que vimos hace un momento. Y bueno, aquí la situación es, o lo que se pide que se realice es el llenado de la tabla de verdad. También se podría pedir que se obtenga la función. Hay varios trabajos que podríamos realizar cuando tengamos ejercicios de este tipo. Yo podría darles el circuito como está aquí. Yo les doy un circuito, con el circuito podríamos obtener la función. Esa es una tarea. Otra tarea diferente sería que yo les dé la función y ustedes dibujan el circuito. Allá van dos situaciones diferentes, o dos procesos diferentes que tienen que aprender o tienen que repasar si es que ya lo vieron en algún momento. Entonces, del circuito podemos obtener la función, o de la función podemos dibujar el circuito. Ahora, el tercer proceso sería que de cualquiera de los dos anteriores, es decir, del circuito o de la función, de cualquiera partiendo de cualquier punto, ya sea del circuito de la función, podríamos llenar la tabla de verdad. Entonces, ven que son tres procesos diferentes. Y bueno, vamos a hacer aquí los tres. Ya está el circuito dibujado. Bueno, ¿cómo lo hacemos para obtener la función? Bueno, no hay más que escribir, obviamente. Tenemos que llegar a que la función total del circuito, que es, bueno, va a ser una combinación de las variables que estamos mostrando ahí. Dice, hay entrada A, B y C. Y ¿qué implica? ¿Cómo vamos a sacar esa función? Bueno, podríamos irnos compuerta por compuerta. Si ustedes tienen ya mucha habilidad en esto, simplemente van a escribir f es igual a la expresión matemática que nos lleve a esa función del circuito. Escribiéndole nada más por inspección del circuito. Pero bueno, si ustedes no tienen la práctica adecuada, lo que tenemos que hacer es escribir a la salida de cada compuerta lo que va a ser cada una de ellas. Es decir, si aquí está entrando A y B y yo sé que es una compuerta A, ¿qué tendríamos que hacer? Pues a la salida tendría que escribir lo que me está dando esta compuerta, que sería una multiplicación de las dos variables que entran. Entonces, aquí entra A y entra B. ¿Qué me va a dar esta compuerta? Si es una A que multiplica, pues la multiplicación de A por B. Después, la siguiente compuerta, ¿qué hace esta? Hace una suma. ¿Qué va a sumar? Bueno, lo que tenemos en sus dos entradas, es decir, lo que tenemos en este cable con lo que tenemos en el cable de abajo. Entonces, en el cable de arriba está A por B y en el cable de abajo tenemos otra variable más llamada C. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta compuerta? Pues solamente la suma de ¿quién? De A por B más C. Obviamente esto obedece a lo que ya estuvimos haciendo en el caso anterior, bueno, en las compuertas que vimos de manera inicial. Esta sabemos que hace una suma. Obviamente aquí ya no entra A y B como lo hacíamos en la explicación. ¿Qué entra? Pues cualquier cosa que entre aquí, sea A, B, C, X, Y, cualquier variable que ustedes pongan ahí a la entrada de estas compuertas, pues va a ser la misma operación. Digo, si en el caso que explicamos salía A y B sumado, bueno, aquí lo que va a salir es lo que está en el cable de arriba más lo que está en el cable de abajo. Arriba hay AB y abajo está C, pues obviamente es lo que sale. Y después, ¿qué hace la última compuerta? La última compuerta pues va a ser una inversión. ¿Qué tendríamos ya de la salida final? Si aquí tenemos AB más C, ¿qué hace esto? Pues se invierte. Entonces la salida final o la función final sería F es igual a A por B más C. A por B más C, eso es lo que tenemos aquí. Después del inversor, ¿qué me quedaría? Con esa línea, ¿sí? Lo podemos leer como F es igual a A por B más C y todo, ¿cómo está? Pues todo negado. Entonces, aquí ya al menos hicimos uno de los procesos que les decía. Si tengo el circuito, pues con el circuito yo puedo obtener la función. Si nos vamos al revés, bueno, yo les podría poner primero la función sin el circuito. Si yo les escribo nada más esta función, les digo dibujen el circuito, bueno, ustedes tendrían que hacer el proceso inverso, que es identificar cada compuerta que tenemos aquí, cómo es que se va a trabajar o cómo se va a conectar para que genere esa función. Y bueno, el otro proceso sería llenar la tabla de verdad. En primer lugar, hace un momento les decía que
en el lado de las entradas teníamos una numeración ascendente, pues aquí también. Aquí vamos a tener una numeración ascendente, pero vean que esta tabla de verdad ya está más grande. Las tablas de ese momento eran de 4 renglones. Esta tabla, ¿cuántos renglones tiene? Pues tiene 8. ¿Por qué? Pues porque ya hay más variables, ¿sí? Ya son 3 variables que entran, ya no son nada más 2 como lo hacíamos anteriormente. Entonces, ¿cómo lo hacemos para saber todo esto? Bueno, todo viene de aquí. Todo viene de las potencias del 2. Cualquier cosa que ustedes vean en electrónica digital, cualquier tema que ustedes aborden, siempre va a relacionarse con las potencias de 2. ¿Qué son las potencias de 2? Bueno, ahí está el 2. Aquí donde está la n le podemos poner el número que ustedes quieran. 2 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la que ustedes quieran, a la potencia que ustedes deseen. Podríamos poner el número que sea necesario. Bueno, esas son las potencias de 2. Entonces, ¿cómo se aplican las potencias de 2 aquí? En primer lugar, si yo voy a llenar una tabla de verdad en la que hay, en este caso, 3 entradas, vamos a ponerlo, 3 entradas, y yo quiero saber cuántas combinaciones posibles hay de esas 3 entradas. Pues yo ya está un poco adelantado en este caso el ejercicio. Bueno, ya les dibujé los 8 renglones. ¿De dónde vienen los 8 renglones? Viene de esto que les comento, ¿sí? El 2 a la n va a ser que, para este caso, n va a ser el número de entradas, y 2 a la n va a ser el número de combinaciones. Ahí está. N, número de entradas, en este caso pues son 3 entradas. 2 al n me va a dar el número de combinaciones. Es por eso que en la tabla de verdad pues ya vemos que hay 8 renglones. Son 3 entradas, pues este 3 lo voy a poner aquí. Elevamos 2 al cubo, pues 2 al cubo es el 8. Es por eso que aquí me dice 2 elevado a la n, la potencia de 2. En este caso dice que me va a dar el número de combinaciones en mi tabla, ¿verdad? Entonces ya sé, hay en este caso 8 combinaciones diferentes de ABC, debido a que son 3 entradas. 2 a la 3 es 8. Y bueno, otra vez el 2 a la n lo vamos a usar. ¿Cómo le vamos a hacer para llenar aquí los ceros y los unos? Yo ya sé que de esas 8 combinaciones, pues lo más lógico es pensar que primero vamos a tener los 3 en 0. Después, ¿qué vamos a tener? Que alguien diga, vamos a poner los 3 en 1. 1, 1, 1. Luego la C en 1 quizá, después la B en 1, luego la A en 1. Quizá ustedes podrían, digamos, tratar de adivinar la manera de llenar esta parte de la tabla de verdad, lo que es el lado izquierdo, donde están las entradas. Pero bueno, la manera correcta o la manera sencilla es obviamente tener una numeración. Como les decía, en la tabla de 2 entradas, la numeración que tenemos aquí era el 0, el 1 y el 2 y el 3. 0, 1, 2 y 3 ya convertido a decimal. ¿Qué vamos a tener aquí? Si yo tengo 8 renglones, bueno, pues seguramente va a ser una numeración otra vez. Para que yo lo tenga ordenado, esto debe ser una numeración ascendente. Si hay 8 renglones, tendríamos entonces que tener la numeración 0, 1, 2, 3. ¿Hasta qué número vamos a llegar? Hasta el 7. Una numeración del 0 al 7 en binario. Bueno, no va a ser necesario que estemos convirtiendo. No va a ser necesario que convierta el 1, el 2, el 3, el 6, el 7, que yo lo convierta a binario. Simplemente con que adopte otra vez esto de las potencias de 2, 2 a la n lo vamos a llenar de manera fácil, manera sencilla. ¿Qué vamos a hacer? Otra vez desde 2. Para este primer renglón vamos a aplicar esto, el 2 elevado a la 0. Para el segundo renglón vamos a aplicar el 2 a la 1, y el siguiente renglón vamos a aplicar el 2 a la 2. Acuérdense que todo esto lo estuvimos trabajando en las conversiones. Entonces 2 a la 0, a la 1, a la 2. Si fuera necesario hacer una tabla más grande, obviamente pues sigue 2 a la 3, 2 a la 4, hasta donde lleguemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí para llenar esta parte? 2 a la 0. Bueno, 2 a la 0 sabemos que es un 1, ¿sí? Obviamente este 1 pues es un valor que ya usamos en muchos ejercicios de conversiones. Bueno, ese 1 también me va a decir que en esta columna de la C, ese 1 me dice que vamos a tener un 0 y un 1. De aquí dice 2 a la 0 es que es 1, aquí es 2, aquí es 4. Entonces 2 a la 0 es 1, entonces ¿qué me dice? Aquí en esta columna tendremos un 0, un 1, un 0, un 1, hasta que completemos. ¿Cuántos renglones dijimos que tenían que ser? En total son 8 renglones. Ya vimos por qué son los 8 renglones, lo veíamos por acá. Entonces, si aquí dice que es un 1 y un 0, bueno, un 0 y un 1, tendríamos lo siguiente.
0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ahí está. Ya completé los 8 renglones y me dice que el valor posicional de esta columna es 1, entonces un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, 1. La siguiente columna que me dice corresponde 2 a la 1, 2 a la 1 es 2. ¿Qué debo de poner? Bueno, ahora van a ser 2 ceros, 2 unos, 2 ceros y 2 unos, hasta que complete mis 8 renglones. Siguiente columna, ¿qué me dice? Ahora corresponde 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Pues es 4. ¿Qué quiere decir con este 4? Bueno, que va a tener 4 ceros, 1, 2, 3, 4. Ahí están, 4 ceros. Y después, ¿qué tendríamos? 4 unos, 1, 2, 3, 4. De esta manera ya completé lo que es, son las 8 combinaciones diferentes que puedo tener en una tabla de verdad de 3 variables de entrada. Entonces vean que sin mayor complicación, sin estar haciendo conversiones, sin estar ahí quebrándose la cabeza con otras cosas, simplemente yo ya llené esta parte. Bueno, es importante que tengamos esta parte ordenada. ¿Por qué ordenada? Pues porque se nos podrían ir algunas conversiones, como les decía hace un momento. Si empezamos a escribir esto de manera revuelta, bueno, después ya no vamos a saber qué combinación nos hace falta. Entonces ya está. Vean que esto que acabo de escribir es una numeración. Es una numeración del 0 al 7. Si ustedes convierten esto, todo esto está en binario, conviértanlo a decimal, no es otra cosa más que numeración 0, 1, 2, 3 hasta el 7. Y bueno, sin necesidad de estar haciendo las conversiones, yo ya en la tabla para este caso de las entradas. Siempre que ustedes tengan una tabla de verdad, por ejemplo la que vimos de 2 entradas, bueno, las combinaciones serán las que vimos hace un momento. Si ustedes tienen una tabla de verdad de 3 entradas, ¿qué va a hacer? Estas son las combinaciones, nunca van a cambiar. Bueno, ya vimos la manera de llenarlo para que no estén ahí adivinando o buscando cuál les falta. Simplemente con las potencias de 2, tal como les expliqué, podemos llenar esto. ¿Y qué pasa si fueran 4 variables? Pues igual, si fueran 4 variables, aquí correspondería obviamente, en este caso 2 a la 3, y es 2 a la 3, ya tendríamos que serían 8 ceros, 8 unos, 8 ceros, 8 unos, y la que sigue serían 16 ceros, 16 unos, y así nos vamos hasta el tamaño de la tabla que sea necesario, ¿sí? Tan grande como sea necesario. Bueno, vamos a llenar entonces ahora lo que es la salida. ¿Cómo lo hacemos para llenar la salida? Hay quienes se apoyan con la función, hay quienes aquí abajo de la función le van poniendo los unos y ceros para que lleguemos a llenar, para que logremos obtener el valor final de cada una de las salidas. Entonces podría ser aquí o podría ser acá. Vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿sí? Y bueno, ¿qué implica eso? Vamos a quitar esto para que tengamos aquí más espacio y no se confunda. Ya sé que la función del circuito es esta. Entonces, ¿cómo le tenemos que hacer para llenar una tabla de verdad? Les digo, las dos opciones consisten en una, apoyarse con el circuito. En el circuito me dice, todas las entradas están en 0. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, sustituir estos ceros, estos 3 ceros acá donde están las variables. Entonces tendríamos esto, ya está. Los 3 ceros del primer renglón ya los tenemos ahí en las compuertas. Entonces, vamos a hacer las operaciones. ¿Cuánto es 0 por 0? Bueno, ya sabemos que es una compuerta que multiplica. 0 por 0, ¿qué nos da? Pues 0. Entonces, la salida de esa compuerta es un 0. Obviamente el 0 que está aquí, pues lo llevamos hacia acá. ¿Y qué va a pasar con esta? Esta es una suma. ¿Qué está sumando? Bueno, de la compuerta anterior le está llegando un 0. Bueno, ese 0 lo tenemos que sumar ¿con quién? Con lo que está aquí abajo, que también es un 0. Entonces sumamos 0 más 0, ¿qué tendríamos? 0 más 0 nos va a dar, en este caso, la salida de esta compuerta 0. Hasta ahí llevamos un 0. Pero después viene el inversor, ¿sí? Hasta aquí de la operación de las anteriores ya sabemos que es un 0. ¿Qué va a hacer el inversor? Bueno, pues el inversor va a darme el otro valor. Si entra un 0 en el inversor, ¿qué tendríamos de salida? Un 1. Entonces ese 1 es lo que yo tendría de salida de este circuito cuando las 3 entradas están en 0. Entonces este 1 que ya llegó a la salida es el que yo tendría que vaciar aquí en mi tabla. Ese es el primer resultado de todo mi procedimiento. Como les comentaba, hay quienes lo hacen por acá, pues de la misma manera, ¿sí? Colocamos 0, 0 y 0, ¿sí? ¿Cuánto es 0 más 0? Perdón, 0 por 0, pues ya sabemos que de aquí que vamos a obtener, aquí tenemos un 0, ¿sí? Multiplicamos este 0 que es la A, este 0 que es la B, obviamente su multiplicación es 0.
¿Qué hacemos con este 0 y el 0 de la C? Pues hay que sumarlos. Entonces, ahí está. 0 más 0, ¿qué tendríamos de aquí? De la suma de estos dos, 0 más 0, pues solamente es un 0. Y nos damos cuenta que hay un inversor. Entonces, de la suma nada más es un 0. ¿Qué pasa con el inversor? Pues nos va a dar a 1. Entonces, como les decía, ya sea que ustedes se apoyen con el circuito o que se apoyen con la función, como a ustedes les guste. Como a ustedes les guste, pues van a poder llenar la tabla de edad del circuito que sea necesario. Entonces, ya está. Entonces, en este caso, cuando las dos, cuando todas las entradas están en 0, ya sabemos que su salida es 1. Vamos a hacer el siguiente. ¿Cómo queda el siguiente? Pues igual parecido, ¿sí? Borramos nuestra información. En este caso, la diferencia va a estar con ¿quién? Con la C, ¿sí? Vamos a cambiar aquí la C. Vean que arriba no cambia, ¿sí? La A y la B siguen en 0, entonces aquí me sigue dando un 0. La diferencia va a estar en la C ya es un 1. Entonces aquí en la C tenemos un 1, ese 1 lo tenemos acá arriba, entonces vamos a hacer la operación, ¿sí? Aquí esto pues va a cambiar, ¿por qué? Porque ya vamos a resolver el segundo renglón. Entonces tenemos 0 que me dio de la compuerta anterior más 1 de la C que tenemos aquí en este caso, 0 más 1, la respuesta sería que 1. Bueno, ese 1 negado, el 1 negado que nos daría? Nos daría 0. Entonces, ¿qué resultado vamos a obtener en el segundo renglón? Ahí está. En el segundo renglón tenemos que nuestra salida es un 0. Y así vamos a llenar todos los renglones de la tabla de edad. Como les digo, opción 1, que se apoyen con el diagrama. Opción 2, que se apoyen con la función de cualquier momento, de cualquier forma. Tendrían ustedes que llenar esta tabla de verdad. Y bien, haciendo todas las operaciones como lo hicimos en los primeros casos, ahí está. Esta es la tabla de verdad de este circuito, obviamente ya llena. Para no hacer el video tan largo, pues ya corté ahí pero ya está lleno aquí. Hagan todas las operaciones, hagan una por una de los renglones que les acabo de resolver. Háganlo ustedes, si es que no llegan a estos resultados, bueno, avísenme o pregunten las dudas que haya para que revisemos cuál es la situación ahí que se les puede complicar. Les voy a dejar una tarea. En esa tarea, pues obviamente van a trabajar con esto y tenemos tres procedimientos diferentes. Como les decía, podría ser que les dé el circuito. Con el circuito pueden sacar la función y llenar la tabla. O podría ser que les dé la función. Con la función deben de dibujar el circuito y de cualquiera de los dos llenar la tabla. Entonces ya tenemos ahí esta teoría, pues es repaso. Acuérdense que esto es nada más una asesoría para que presenten su examen especial. Entonces, estudien esta parte, les voy a dejar ejercicios donde ustedes van a hacer los procedimientos que les comento. Y si es que hubiera dudas, pues me avisan para que resolvamos cualquier situación.